Gracias y paz, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde. También a todos los amigos les envío un cordial saludo desde Medellín. Y asimismo les saluda no solamente su servidor, sino también la membresía de nuestra Iglesia Bautista Reformada de Girón. Vamos a la escritura en esta tarde, a Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. Estaré utilizando el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Gálatas 5:20. Bueno, como saben, seguimos con nuestra serie expositiva de la epístola a los Gálatas. En esta tarde vamos a tener la predicación número 25. Y dentro de nuestra serie de Gálatas, estamos haciendo una pequeña serie, una miniserie dentro de la serie, sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. En este caso vamos a la tercera enseñanza sobre las obras de la carne. Y hoy vamos a ver los primeros pecados eclesiales. Así va a ser el título y el subtítulo. Título: las obras de la carne. Subtítulo: los primeros pecados eclesiales. Hoy vamos a ver algunas de estas obras que vamos a mencionar, y si Dios nos permite, en una próxima oportunidad veremos la segunda parte de este tipo de pecados eclesiales, los siguientes. ¿Listos? Gálatas 5:20. Leemos el pasaje y oramos como acostumbramos. Dice: recuerden que antes dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, ahora sí, 20. Idolatría, hechicería, y ahora nos menciona enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Bueno, sigamos adelantico, dice, y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre bueno, en tu gracia abundante que nos das cada día renovada en Cristo Jesús, podemos reunirnos, Señor, para ser instruidos en tu palabra. Te rogamos que por medio de tu buen espíritu nos permitas aprender con claridad a practicar, Señor, esa santificación de mortificar estas obras de la carne que fluyen de nuestros corazones. Te rogamos que no permitas que nos autojustifiquemos ni que busquemos culpables en otros lados, sino que estemos mirándonos a nosotros mismos a fin de abandonar estas obras de las cuales todos nosotros somos culpables y susceptibles. Ayuda a nuestras iglesias locales para andar, Señor, en una santidad eclesial donde todos estemos en un amor y unidad bíblicas. Que toda la gloria sea para ti, Padre. Oramos por nuestros hermanos pastores, por las personas que pusiste en lugares de eminencia en nuestro país, para que tu evangelio les llegue a sus corazones a través de la predicación. Que tu evangelio se siga extendiendo en nuestros municipios y que en tu gran amor y misericordia, Señor, respaldes con tu espíritu a tu pueblo, oh Santo de Israel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, los primeros pecados eclesiales. Hemos leído entonces en algunas oportunidades atrás dos tipos de pecados distintos dentro de esta lista. ¿Se acuerdan? Los pecados de inmoralidad sexual: adulterio, fornicación, impureza, lujuria, lo cual ya vimos en una enseñanza reciente que está disponible en nuestro canal de YouTube bajo el nombre Iglesia Bautista Reformada. Les invito, allí pueden ver todas las enseñanzas de la serie de Gálatas, incluyendo esta miniserie. Luego vimos las obras de la falsa religión y vimos idolatría, hechicería y herejía. Hoy vamos a ver la siguiente sección de pecados, porque Pablo está agrupando estas obras de la carne en secciones. Y las estamos revisando precisamente, llevándonos o guiándonos en ese orden. Si nos fijamos, estos pecados que hoy vamos a leer, que leímos casualmente hoy en el versículo 20, se hace evidente que el apóstol Pablo no está pensando meramente en la vida personal o familiar del cristiano. El enfoque del apóstol se encuentra más bien en la vida como iglesia,
importante tener en cuenta eso. Esto implica la necesidad de comprometerse con una comunidad específica de creyentes, no como quien cambia de tienda o de restaurante en pro de sus propios intereses y comodidades. En nuestra cultura consumista neoevangélica, donde hay migración de creyentes de iglesia en iglesia y todas terminan siendo descalificadas bajo sus opiniones caprichosas. Eso no es bíblico y hoy vamos a mirar que estos pecados, por eso los titulamos así, los pecados eclesiales, porque van a darse lugar dentro de la iglesia de Cristo. Así que, ¿cómo se va a prohibir las obras de la carne como estas a alguien que ni siquiera le importa ser parte de una iglesia o que anda argumentando en contra de congregarse o de la necesidad de pertenecer a un grupo local? En fin, estas personas realmente están autodescalificándose a sí mismas de ser verdaderos cristianos, pues aquí vemos en la escritura y en todas las epístolas una vida de iglesia. Bueno, así que las obras de la carne que vamos a empezar a estudiar desde hoy, por lo menos en esta ocasión y en la siguiente, si Dios nos da vida, vemos que se coloca en evidencia, o más bien estas obras de la carne se ponen en evidencia en las relaciones interpersonales de la iglesia local. Hoy vamos a mirar las primeras, vamos a mirar 4, porque tenemos 8. Entonces tenemos enemistades, pleitos, celos, iras, luego tenemos contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Vamos a mirar las primeras 4 hoy. Bueno, vamos a distribuir la predicación de hoy en 2 puntos. En el primer punto vamos a mirar las enemistades y los pleitos. Y en el segundo punto vamos a mirar los celos y las iras. ¿Listos? Comencemos entonces, primer punto, enemistades y pleitos. A propósito, tenemos 19 obras de la carne, contando esa parte que dice cosas semejantes a estas. Tenemos 4 de inmoralidad sexual, 3, nosotros contamos 3 de falsa religión, y ahora dense cuenta que estos pecados eclesiales es la lista más larga. Y Pablo hace eso a propósito, porque le está escribiendo a una iglesia, o más bien a un grupo de iglesias. ¿Se acuerdan que estamos frente a varias iglesias, como hemos estudiado hasta ahora? Pues estas varias iglesias estaban teniendo problemas internos. Bueno, así que no podemos pasar por alto que esta es la lista más larga de obras de la carne. Bueno, y es que las obras de la carne no solo abarcan pecados individuales o de la mente, sino que manifiestas son las obras de la carne. ¿En dónde? En la relación con los demás. ¿Cómo podemos saber si somos personas pacientes, si hemos aprendido mansedumbre? ¿Cómo podemos saber si no somos culpables de celos o de iras, si no es viviendo con otras personas o más bien conviviendo con ellas? En la relación con el prójimo es que se ponen en evidencia estos pecados. Esas personas que están sin iglesia, realmente estas palabras no es que estén exentos de pecar en estas cosas, es que precisamente tienen un corazón tan apartado del verdadero evangelio del Nuevo Testamento que ni siquiera pueden saber si tienen estas luchas o no, porque no perseveran en una comunidad local. Pues resulta que los legalistas de los Gálatas, los legalistas que estaban atacando la integridad doctrinal de las iglesias de Galacia, los judaizantes, esos que querían volverse a las raíces hebreas, esos que querían practicar rituales y obras externas, guardar días de reposo, fiestas judías y demás. Si estas personas aspiraban hacia una comunión mejor, basados en una obediencia superficial y en esas prácticas judaicas, pues Pablo con esta lista les quiere poner en evidencia su verdadera condición espiritual.
Porque la condición espiritual de todos nosotros se pone en evidencia en la relación con nuestros hermanos, en nuestros hermanos de la iglesia local. Es ahí donde vemos la verdadera condición espiritual de cada uno. Usted y yo podemos orar muy lindo en privado, leer la Biblia constantemente, pero nos vamos a dar cuenta de quiénes somos en realidad o cuáles son nuestras luchas es cuando estamos en una vida de iglesia. Ahí vamos a ver que fluye enemistad, pleitos, celos, iras, lo que vamos a hablar hoy. Por eso Pablo se concentra en estos hechos. Y estos hechos, como estamos viendo en el contexto, como ya vimos en el capítulo 5, ¿cuál es el contexto? Pablo está diciendo, ustedes Gálatas no tienen por qué volverse a la esclavitud de la ley, porque somos hijos de la promesa como Isaac lo fue para Abraham. No somos como Ismael, que fue fruto de los esfuerzos de las obras humanas, que tenían que estar sujetos entonces a la esclavitud de la ley. Si somos hijos de la libre, ¿se acuerdan el contexto? Entonces seremos libres precisamente de estas obras carnales. En cambio, los hijos de la esclava, como Agar, ¿se acuerdan? Que perseguía a los que son hijos de la promesa. Pues los hijos de la esclava practican estas obras de la carne. Resulta muy interesante saber que Pablo usa la palabra obras y lo hace adrede, porque si ellos querían justificarse por obras de la ley, pues hay obras de la carne que ponen en evidencia su verdadera condición espiritual. Bueno, ahora recordemos algo. ¿Cuál fue la última obra de la carne que vimos? Vimos herejía, ¿cierto? ¿Y cuál fue la otra? Hechicería. Vemos que estas obras de la carne son un puente entre las obras de la falsa religión y con estas que son más de tipo social. Entonces dense cuenta, está colocando enemistades al ladito de hechicería. Y hay personas que sufren de celos y se creen mejores que aquellos que son adúlteros. Él los está colocando al mismo nivel. Vemos que hay personas que sufren de iras, pero tienen problemas con la impureza. Vemos personas que son dados a la enemistad, a la contienda, a la disensión, pero son participantes también de otras obras como idolatría y demás. Entonces dense en cuenta, todo eso está al mismo nivel. Bueno, entonces cuando comenzamos diciendo enemistades, vamos a mirar qué significa esta palabra. La palabra enemistades en el griego que Pablo está usando aquí hace referencia a aquellas relaciones que se tornaron hostiles. Es muy interesante, muy curioso que en el griego el término que se utiliza para enemistad es todo lo contrario al amor. El término griego para amor es ágape, pues todo lo contrario a ese ágape es enemistad. Entonces el apóstol Pablo quiere apuntar a aquellas rivalidades que estaban llevando a cabo a los Gálatas a hacer esto. Miren el versículo 15. Gálatas 4:15. Dice, pero si se muerden y se devoran los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Eran iglesias con miembros que se creían mejores que los demás porque cumplían ciertos rituales, ciertas obras, hablaban algunas cosas en hebreo, supuestamente, y se identificaban con la circuncisión y demás cosas, pero en sus vidas como iglesia eran un desastre. Entonces dense en cuenta, es un examen más agudo. Podemos calificarnos a nosotros mismos. ¿Quién no se va a dar buena nota? ¿Cómo estamos en nuestra condición espiritual? Pero ¿qué piensan los hermanos de usted? ¿Qué piensa la membresía de usted? ¿Cuál es su posición frente a su pastor? ¿Cómo está la disciplina eclesiástica en la iglesia local? Eso pone en evidencia la verdadera condición de las personas. Entonces Pablo quiere resaltar precisamente eso. Pueden que no sean hechiceros, puede que no adoren ídolos, como lo vimos en la lección anterior, pero
tenían enemistades. Y el apóstol Pablo quiere destacar esto para que ellos dejen de autoexaltarse como mejores que otros. Aquel que practica la obra de la carne, de la enemistad, está en completa disposición para pelear por su razón y por sus intereses. El que tiene enemistades, el que tiene esa lucha con la enemistad, uno habla o uno escucha que se habla de la lucha con el alcohol, la lucha con la lujuria, pero ¿y qué pasa con los pecados sociales que son los más largos en la Biblia? De lo que más se habla en la Biblia, en las epístolas que son cartas dirigidas a iglesias, los pecados eclesiales, la enemistad. ¿Cómo sabemos si tenemos una lucha con esa obra de la carne en nuestro corazón, con la enemistad? Pues cuando estamos dispuestos a pelear por nuestra propia razón, no es que yo tengo razón, o a mí no me conviene que eso ocurra así, así no debe ser, no estoy de acuerdo. Las personas que tienen la lucha con la enemistad no es capaz de ceder ante los demás. No pueden ceder, no pueden dejarse defraudar o poner la otra mejilla, como Cristo dijo. No ceden y están dispuestos a seguir peleando, aunque eso signifique enemistarse con todos los demás. He conocido individuos que se van de la iglesia hablando mal de la iglesia, cuando precisamente ellos son los que se saltaron los procesos internos, el orden de hablar las cosas, y lo hicieron de una manera alternada, al contrario como debería hacerse, pero con tal de permanecer en su razón, prefieren enemistarse, y a donde sea que van regando su enemistad. Eso está al mismo nivel que la fornicación. Así estaban los Gálatas en conflicto. Ese tipo de creyentes que tienen esta lucha, hay cristianos verdaderos que tienen esa lucha, claro que sí, pero no olviden que cuando hablamos de cada uno de estos pecados, es personas que los practican, es decir, son personas que ya se están caracterizando por eso. Son personas que salen y están siempre con esa condición que los hace común. Como, fulanito, fulanita, sí. Tristemente esa persona es así. Estas personas que tienen esa característica se olvidan que en la cruz de Cristo todas las enemistades fueron abolidas. ¿Cómo puede ser? Es ridículo que hayan cristianos enemigos. Eso es patético, diabólico. Efesios 2, vamos para Efesios 2. Efesios 2. Algo que podemos abonar a los Gálatas, por lo menos era que los miembros no se iban de iglesia en iglesia porque como estaban enemistados se cambiaban de iglesia, como ocurre en la cultura neoevangélica de Latinoamérica, donde hay personas que se enemistan entre ellos dentro de la propia iglesia y terminan yéndose de la iglesia con tal de no ver a su enemigo. Y se dicen creyentes y cuando se van a otra iglesia hablan mal de la iglesia. Eso es horrible. Se olvidan de esto. Efesios 2, versículo 16. Dice, mediante la cruz, Cristo reconcilió a ambos pueblos con Dios en un mismo cuerpo. Mató Cristo en la cruz las enemistades. Entre cristianos no existen las enemistades. No pueden existir. Y si existen, alguna de las dos partes es o un inmaduro o un inconverso. ¿Cómo podremos saber la diferencia? En la practicidad. Si la persona insiste y practica, anda en esa cuestión, esa inestabilidad, siempre a donde va, crea enemistades o se va en enemistad, es la persona, ella es la que tiene esa obra de la carne que la pone en evidencia quién es verdaderamente. ¿Listos? Siguiente, hablemos de los pleitos. Miren cómo Pablo coloca todos esos temas que se conectan entre sí, están unidos. Por eso esta enseñanza va estudiando de varias obras de la carne a la vez. Los pleitos, ¿qué es eso? Pues esta palabra apunta
al hecho de que hay personas que están dispuestas a ir hasta donde sea necesario con tal de cumplir su deseo, con tal de imponer su opinión. Los pleitos apuntan hasta dónde está dispuesta a ir la persona para hallar su deseo. Vamos a Santiago 4. Santiago 4:1. Bueno, ¿y de dónde viene eso? Ya vemos, es muy probable que esa persona sea inconversa. O también es probable que sea inmadura espiritualmente, como en el caso de los corintios, ¿cierto? Pero todo tiene un origen. Y Cristo dijo, del corazón vienen los malos pensamientos y tal y tal y tal. Y Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y las contiendas entre ustedes? Los pleitos, las enemistades. ¿No vienen de aquí, de sus deseos por los deleites, los cuales combaten en sus miembros de su cuerpo? Codician y no tienen, matan y tienen envidia y no pueden alcanzar, contienden y guerrean y no tienen lo que desean porque no piden. Y piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Adúlteros, adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿De dónde vienen las enemistades y los pleitos? Del corazón. De cuando la persona está dispuesta a guerrear con tal de encontrar su deseo carnal, de imponerlos, sus deleites. Podemos recordar, por ejemplo, anota esa cita bíblica, Primera de Corintios 6 del 1 al 8. Anótela, Corintios 6 del 1 al 8. En esa cita podemos recordar los litigios legales que estaban adelantando los corintios para demandar a los hermanos que los habían estafado. Miren eso tan impresionante. En una iglesia habían hermanos que estaban estafando a otros y ellos, en vez de dar el procedimiento de disciplina eclesiástica, lo que hacían era ir a demandar al tribunal. Esos son pleitos. Esos son pleitos. Los corintios estaban andando en esos pleitos, formando problemas legales, litigios. Hoy día podría ser dar quejas de un hermano en la policía, acudir a autoridades civiles antes de pronto de cumplir procedimientos de disciplina local. Bueno, desde luego hay cosas que son delito, que ya se requiere ir a las instancias del Estado. Pero se supone que en lo primordial, en primera instancia, pues la iglesia está para tratar esas cuestiones. También podemos recordar otro conflicto. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4:2. Otro pleito. Filipenses 4:2. ¿Listos? Dice, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas mujeres tienen un buen testimonio de servicio, habían evangelizado, habían servido junto al apóstol Pablo, habían ayudado, apoyado el ministerio de el pastor Clemente y demás colaboradores de Pablo. Pero no sabemos qué pasó. Estas hermanas de la iglesia de Filipos estaban peleadas. Había un pleito entre ambas, tenían un conflicto, no podían verse, no podían pensar igual, no podían ponerse de acuerdo, la una llevaba la contraria a la otra, y bueno, eso no solamente ocurre entre mujeres. Hay hombres que actúan igual que Evodia y que Síntique. Esos son obras de la carne. Por eso Pablo las anima a que cambien su actitud, lo cual confiamos que así fue. Pero en la iglesia de los Gálatas los pleitos estaban calentando las relaciones, volviéndolas difíciles,
Pablo, ¿qué fue lo que les dijo ahorita? Ojo con que van a terminar comiéndose entre ustedes mismos, mordiéndose los unos a los otros, porque no son capaces de renunciar a sus propios deseos. Bueno, vamos, segundo punto. Hablemos de los celos y las iras. Bueno, al ladito de pleitos sigue celos. Cuando uno escucha la palabra celos, se imagina una mujer obsesionada con desconfiar en su pareja. Pero eso no es solamente celos. O un hombre que tiene actitudes tóxicas, si me permiten la expresión, con su pareja. Celos no solamente es eso. Porque recuerden, estamos hablando en un contexto de iglesia. De iglesia. Definimos celos como. Los celos podemos decir que son un sentimiento egoísta. Son un sentimiento egoísta de hervor por el honor y por la felicidad de otro. Tiene un parecido a la envidia, ¿cierto? Pero los celos pueden llegar incluso a adoptar una causa injusta con fervor, o sostener una causa justa por medios crueles. En otras palabras, estas personas les gusta ser el centro de atención, pero el que anda en este pecado de los celos, como no encuentra esa atención, lo que hace es levantar sospechas contra su competencia. Porque está el otro progresando, porque el otro está pasando por un momento de bendición, de elogios. Quizás los hermanos están felicitando el éxito de un hermano, las bendiciones de un hermano, y esta persona quiere ser ella el centro de atención. Ten en cuenta que los celos están muy unidos a las obras anteriores, a las enemistades, porque las enemistades, ¿de dónde provienen? Seguramente de celos también. ¿De dónde vienen los pleitos? Pensemos, pueden venir de los celos. Los celos, en fin, pueden generar muchas cosas. Los celos no solamente generan malicia, siempre pensando mal o tratando de hacer quedar mal a aquellos que pueden ser su competencia, sino que también los celos pueden generar enemistades y pleitos. Por eso son pecados que están pegaditos los unos a los otros y uno lleva a otro. El que es celoso, ese va a generar enemistades. El que es celoso es una persona que puede crear un pleito. Vamos a Santiago, otra vez. Qué interesante que los textos paralelos que estamos usando sean de Santiago. Hay algunas personas, algunos comentaristas católicos romanos que piensan que Santiago y Pablo eran como contradictorios en algunas cosas. Yo no encuentro eso de ninguna forma. Yo veo una armonía perfecta entre los dos, tanto que Santiago habla y desarrolla lo mismo que Pablo está hablando en Gálatas. Santiago 3:14. Vaya a su Biblia, Santiago 3:14. Dice, le habla Santiago a hermanos, pero si tienen celos amargos y contienda en sus corazones, no se gloríen, no mientan contra la verdad. Claro, el que tiene celos amargos se considera sabio a sí mismo, pero hay otros que son sabios tal vez en igual o en mayor medida. Eso le hace crear celos y se sigue gloriando, pero está mintiendo porque no es sabiduría verdadera. Dice, versículo 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Los celos hacen parte ¿de qué? Miren, de la sabiduría que es terrenal, natural
o animal y diabólica. 16. Porque donde hay envidia y contienda, o celos y pleitos, ¿cierto? Allí hay perturbación, o sea, desorden. Perturbación y toda obra perversa, malicia. Mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después que pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El celoso no siembra la paz. El celoso quiere ser el centro de atención. Hermanos, no cometamos el error de estar pensando en otros. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la verdad. Mirémonos en el espejo de la Escritura. ¿Tenemos lucha con los celos? ¿Cómo nos sentimos cuando algún hermano destaca más que nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando un hermano nos decepciona o abusa de nuestra confianza, abusa de algo que le prestamos, por ejemplo, abusa de nuestra, de nuestra ayuda en algún punto? ¿Buscamos defendernos? ¿Imponer que tenemos la razón cuando nos están contradiciendo? ¿Se nos facilita guardar silencio o queremos ganar nuestra razón? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pelear por decir que somos los que tenemos la razón? Examinémonos, hermanos, de todo eso. Sobre los celos, podemos recordar un acto ruin que hicieron los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan cuál? Cuando vendieron a su hermanito menor, a José, porque su papá amaba más a José, le dio una camisa de mangas largas, un vestido de mangas largas, pues, o de colores, según la traducción que se tenga. Ellos no pudieron resistir que su hermano resaltara, prefirieron venderlo. Los celos nublan la vista y están dispuestos a dañar a las personas. Ahora pensemos, los mismos falsos maestros que estaban allá con los Gálatas, ellos se habían infiltrado en las iglesias y dejaban ver sus celos contra el ministerio de Pablo, hablaban mal de Pablo, ¿sí? Trataban de convencer a los Gálatas de que no reconocieran a Pablo como apóstol, como su pastor, que su evangelio era falso, que su evangelio era de menor categoría, que él ni siquiera era de los 12, y bueno, todo eso que ya vimos en los primeros capítulos. ¿Por qué? Por celos. Los celos están presentes en muchas iglesias cuando algunos pastores se ven amenazados con líderes o personas que están recibiendo dones de Dios y los están viendo como competencia. Hay pastores que no permiten ni apoyan los ministerios de los hermanos varones por tener miedo a ser puestos a un lado. Tienen un temor basado en los celos. Cuando realmente el pastor debe estar llamado, debe estar trabajando por multiplicarse. Porque un pastor puede morir. Los pastores vamos a morir. Entonces tenemos que estar sirviendo y a la vez preparando a otros. Pero aquellos pastores que quieren un monopolio ellos mismos y que aplastan a aquellos que empiezan a surgir, esas personas tienen un grave problema de celos. Bueno, ahora miremos las iras. Algunas versiones lo traducen como enojos. Estas iras significan emociones violentas de la mente. Emociones violentas de la mente, que incluso pueden terminar en actos de venganza y en dañar al prójimo. Dense en cuenta que se parece mucho a lo que dije al final sobre los celos, porque como estamos viendo están pegaditas.
Todas las obras de la carne, los pecados sociales, o más bien los pecados eclesiales que estamos viendo, están junticos. Las iras hace referencia a todo tipo de actitud mal geniada, a todo tipo de ataques de rabia. Hay personas que tienen la costumbre de tener actitudes explosivas como una erupción de un volcán y demuestran la falta de dominio propio que tienen. La templanza, la mansedumbre son frutos del Espíritu Santo, y todo lo contrario a eso es las iras. Vamos a Efesios. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Le dice Pablo a la iglesia: toda amargura y enojo e ira y griterío y maledicencia sea quitada de ustedes, así como toda malicia. Quitémonos eso. Lo tenemos en nosotros. Hay personas más tranquilas que otras, pero todos tenemos una medida donde ya nos sentimos enojados, ¿cierto que sí? Pues todos nosotros tenemos que aprender a dominar todo esto. Y dice: antes sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Se imaginan Dios airado con nosotros y decir: no, ya no más? Lo dejo. Ya no más. Así como algunas personas tratan a sus hermanos. Así como algunas personas tratan a la iglesia. No, ya no más. Me voy. Las iras se ven en la iglesia. Los pleitos, las enemistades, los celos se ven en la iglesia. Impresionante, ¿cierto? Démonos cuenta que las iras se coloca pegado a los celos, al ladito de los celos, porque podemos hasta pensar que son una consecuencia. Las iras son el corazón hirviendo. Las iras expresan la indignación, los sentimientos internos. Y el que tiene lucha con las iras y los enojos, muestran su ira de repente. Hasta podemos quedar sorprendidos. Surgen de repente. La palabra griega que usa el apóstol Pablo acá, en la cita de Gálatas 5, hace referencia a momentos explosivos. En algunos casos son dañinos contra otras personas, y en otros casos se apagan rápido. Como que caen en cuenta y respiran y vuelven a serenarse. Esos son iras. ¿Tenemos luchas con eso, hermanos? Entonces se dan cuenta. No todo es solamente pecados sexuales. No todos son solamente pecados de falsa religión. Hay otras obras de la carne que son más comunes, de hecho, o son igualmente comunes, que tampoco podemos ignorar, que también tenemos que matar, tenemos que mortificar. Y puede sonar extraño que esté hablando todo esto a mis hermanos, a la iglesia de Jesucristo, a mi iglesia en Girón, a los hermanos que están considerando congregarse con nosotros o ser parte de nuestra membresía, o los hermanos que de otras iglesias nos escuchan o ven la transmisión o la grabación. Es extraño, pero sí, la iglesia local puede y va a ser afectada por estas obras de la carne. Y miren la diferencia. Anote estas citas bíblicas. Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Y anote Primera de Corintios 5:1 y 13. En esas citas bíblicas vemos que los pecados sexuales afectan a los involucrados. Claro, a los fornicarios, a los adúlteros.
Y sus consecuencias, las consecuencias de los pecados sexuales son graves. Ya vimos que el pecado adulterio, fornicación y estas cosas son graves, son pecados delicados, que incluso ameritan la excomunión, la expulsión de la iglesia. Si hay un creyente que está en estos pecados, esa persona no solamente debe ser amonestada, debe ser puesta bajo disciplina eclesiástica, y si no se arrepiente debe ser expulsada, excomulgada. Eso está en las citas bíblicas que le acabé de mencionar. Pero dense cuenta, ¿cómo terminó el problema? Expulsando a los que no se arrepienten. Pero los pecados eclesiales, enemistades, pleitos, celos, iras, estos pecados no solamente dañan a los involucrados, estos pecados pueden destruir iglesias enteras. Estos pecados pueden dividir iglesias, pueden hacer que se fragmenten las iglesias, que algunos miembros se junten y se decidan irse en grupito a otro lado. Los pecados eclesiales, las obras de la carne que hemos visto, pueden destruir iglesias. Los pecados sexuales destruyen hogares, destruyen familias, destruyen parejas, personas que al final ni siquiera van a quedar juntas. Pero los pecados eclesiales pueden destruir iglesias enteras. Entonces, hermanos y amigos, esa enseñanza nos deja ver una mirada realista de las iglesias apostólicas. Algunos evangélicos piensan que las iglesias de la Biblia, las que estaban en Hechos, en Gálatas, eran iglesias perfectas, iglesias ideales. No, dése cuenta, eran iglesias que tenían problemas, que tenían litigios, que tenían escándalos, que eran difíciles. Las iglesias primitivas no eran centros comunitarios ideales o perfectos. Mucho menos lo serán nuestras iglesias contemporáneas. Entonces no vale a estas alturas que un cristiano diga: yo me cambio de iglesia porque me decepcioné, porque me airé con alguien, porque tuve un pleito con alguien, porque terminamos de enemigo con alguien, porque tienen celos de mí, bueno, el que tiene celos no acepta que los tiene, ¿no? Pero bueno, entonces dense cuenta, las iglesias de hoy, por más sanas, confesionales, históricas que seamos, vamos a sufrir estas cosas. Entonces, por un lado, mire de manera realista la iglesia y que sus expectativas sean realistas, no sean más allá de lo que ni siquiera usted es. Porque esas obras no las tienen sus hermanos, usted también las tiene y yo también. Y por otro lado, saber estas cosas, aprender de estas cosas, nos empuja, nos constriñe a que roguemos que la gracia de Dios extirpe de nuestro corazón, de los pastores, de los miembros de la iglesia, incluso de los congregantes. Estirpen esas semillas de cizaña que planta el diablo. Y en vez de eso, que perseveremos en la unidad del Evangelio, unidad que ganó Jesús dándonos la paz, una paz que es contraria a la enemistad. Cristo nos dio armonía que disipa los pleitos. Cristo nos da confianza que inhibe los celos. Cristo nos da la mansedumbre que sobrepasa la ira. ¿Usted conoce a Dios? ¿O más bien es conocido por Dios, como dijo Pablo a los Gálatas? ¿Es usted un hijo de Abraham por la fe de Jesús? Entonces, ¿practica usted alguna de esas obras de la carne? Que el Señor nos ayude, mis hermanos y amigos. Pero sabemos que a aquellos que han sido enemigos, que han sido personas litigiosas, que siempre tienen pleitos, los celosos, los iracundos, por ellos también Cristo murió. Si alguno de nosotros hemos pecado en esto, confesemos ante Cristo nuestro pecado, quien será abundante en perdonar, en lavarnos, en ayudarnos, en cambiar nuestro carácter, en hacernos dóciles, afables como la sabiduría celestial que es pacífica. Amén. Y amigo, sé que me escucha,
esas obras, si las sufre la iglesia de Jesús, usted no está exento. Por más de que lo niegue, usted es gobernado por estas cosas y peores. Le invito a que venga a Cristo Jesús, porque si aún dentro de la iglesia se necesita arrepentirse de pecado, si aún dentro de la iglesia pueden haber personas dadas a esto, ¿qué esperanza tienen los que están fuera del pueblo de Dios? Venga a Cristo. En Cristo no va a encontrar usted una comunidad de personas perfectas, pero sí personas que vamos a luchar juntos, a ayudarnos en la medida de lo posible, con la ayuda del Espíritu Santo, a perseverar en la paz, en la armonía, en la confianza, en la mansedumbre, dentro de los procesos de disciplina eclesiástica que dio Dios a la iglesia local. Iglesias locales que se deben respetar, que se deben amar, que se deben dar la vida con tal de que sean unidas y hermosas. Oremos. Oh Dios Santo, cuando miramos estas cosas, tenemos la tendencia a pensar en algunas personas, quizás que hemos conocido, quizás que han pasado por nuestra iglesia, quizás que hemos conocido en nuestro caminar cristiano. Sí, Señor, las recordamos, pero no permitas que entonces nos justifiquemos y nos sintamos mejores que podamos, Señor, mortificar esto en nuestras vidas, porque aún de nosotros surge la enemistad, los pleitos, tenemos celos e iras, algunos quizás en más medida que en otros, pero estas obras son de la carne. ¿Y quién de nosotros no está en la carne, Señor? En este cuerpo. Ayúdanos, Señor Dios, a mortificar los pecados eclesiales y a poder permanecer como una iglesia local unida y saturada de la paz que da el Evangelio, atados por el vínculo del amor y de la paz de Cristo. Que toda gloria sea para ti, Señor, por tu gran poder, por tu gran compasión que nos tienes. Tú nos conoces, conoces nuestras luchas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros conflictos con mi iglesia, Señor. Ayúdanos con tu gran poder. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, un saludo muy cordial nuevamente a los que nos acompañaron, pudieron escuchar la enseñanza. Gracia y paz les sean multiplicadas a todos y que la paz y el gozo de Cristo sean una realidad en nuestros corazones y en nuestra iglesia local en Girón, la cual los espera con mucha alegría y mucha expectativa si nos quiere visitar allá donde nos congregamos. Bueno, saludo fraternal para todos, gracia y paz.